Doctora, Ajá. en este inter quisiéramos hacerle una propuesta. ¿Qué ¿Podríamos pasó? empezar las clases a las 7? Ujú. ¿Y acabar a las 10? Acabar a la misma hora que terminamos. Ajá. Así tiene esta hora, digamos, de las 6 a las 7 extra y nosotros también, y ya nos vamos a las 7 ya súper listos para ver los temas. ¿Cómo ve? Pues, está bien. Si así quieren, está bien. Ujú, 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 ujú. Ah, listo, con esto yo creo. A ver, ahora. Doctora, me voy a desconectar 30 minutos. Voy a hacerle su curación a mi papá. Sale. A ver, entonces, ¿sí me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, doctora, la Sí, escuchamos doctora. bien. Entonces vamos a usar ¿ya lo ven? Sí, doctora, así se ve. Bueno. Entonces, en la región lumbar quedamos que las raíces nerviosas emergen a través de ¿dónde? ¿Por dónde emergen las raíces nerviosas cuando salen de la columna? Ahí está. Ahí en el esquema está. Tenemos un cuerpo vertebral abajo, un disco intervertebral que es la unión, es la articulación, más bien forman la articulación intervertebral, y la parte posterior, quedamos que las articulaciones de las vértebras se dan a través de las facetas articulares. Ahora, aquí se ve cómo emerge la raíz nerviosa. Aquí está el saco dural y aquí está la emergencia de una raíz. ¿Por dónde sale? Por los pequeños canales que hay entre las apófisis transversas. ¿Cómo? No, las apófisis transversas están hasta acá. Por el foramen intervertebral. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo les he dicho que se llama? No les he dicho foramen intervertebral. ¿Cómo les he dicho? Son los agujeros de conjunción. ¿no? Exacto. Entonces, los agujeros de conjunción son los espacios entre las vértebras que permiten la emergencia de cada raíz nerviosa. Y acuérdense que son en pares, hay una derecha y una izquierda por cada nivel. Y a partir de L1 y hasta L5 son las de la región lumbar. ¿Sí? Y también quedamos que las raíces nerviosas de L1, de L2 y hasta de L3 no forman parte del plexo lumbar. Por lo tanto, tampoco forman parte del nervio ciático. Y quedamos que en caso de tener un dolor con irradiación a las extremidades pélvicas que tenga que ver con el ciático,
será después de las, más bien el daño tendrá que estar de L4, L5, S1, ¿sí? Y distal, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí está claro o no? Sí, ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto, el nervio ciático, que es el nervio más grande que tenemos, es el nervio más grueso que tiene el organismo y el más largo. ¿De qué raíces está formado? L4 y L5. ¿Y qué más? ¿Nada más? S1, S2 S1, y S2 y S3. Entonces, S3. el nervio ciático está formado por esas raíces. Tenemos un ciático derecho y un ciático izquierdo. Entonces, imagínense toda la emergencia de esas raíces, que todas se unen en un nervio y que forma parte de la inervación sensitiva y motora, porque el nervio ciático es sensitivo y motor y nos da la sensibilidad y la motricidad. ¿De dónde? ¿De qué región? De miembros pélvicos. Listo. Entonces, para que yo pueda decir que la sintomatología de un paciente tiene que ver directamente con el nervio ciático, tendrá que ser una sintomatología específica de las raíces que forman el nervio ciático, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué inervación me da el nervio ciático? ¿Qué regiones inerva? Que eso es lo que dejamos de tarea. Pues Y el del libro que les mandé, ahí venía todo eso. O ahí viene más bien. músculos de la pierna. Por eso, pero quiero que sean más específicos. ¿Qué músculos? Músculo tibial anterior. A ver, entonces vamos a hacer primero, ¿qué regiones inerva el nervio ciático? Y vamos a ver las alteraciones sensitivas y motoras que tiene cuando se comprime. Entonces, la raíz, me dijeron ustedes que el nervio ciático es de L3, tiene también raíces, no siempre, no es todos los organismos, no es cierto, sino que tengan raíces de L3 y que también sean parte del nervio ciático. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones sensitivas y motoras que tenemos en caso de, primero, vamos a pensar, si yo tengo compresión de la raíz L3, yo te digo, la compresión está en la raíz L3. Anatómicamente, ¿dónde se encuentra la compresión? ¿Qué nivel de la columna lumbar? ¿Entre qué vértebras y qué vértebras? Entre L3 y L4. Exacto. Entonces, si yo tengo una compresión de L3, el problema tendrá que ser entre L3 y L4. ¿Sí? Sí. Vamos a pensar que damos también que una hernia de disco es un padecimiento de gente ¿de qué edades? Jóvenes. Jóvenes. Y también quedamos que una compresión radicular por un conducto lumbar estrecho que finalmente y clínicamente va a manifestarse muy similar, es de gente que... Gente anciana o adulto mayor. Exacto. Entonces, en un paciente que tiene discos deshidratados, ya no estamos esperando que nos presente una hernia de disco, nos va a presentar un problema porque hay osteofitos que están invadiendo el agujero de conjunción y me hacen una compresión. Sí. Entonces, yo clínicamente, ¿qué voy a tener en caso de
tener una compresión radicular de L3, L4. Clínicamente, ¿qué encuentro? A ver, esa era la tarea, ¿eh? Bueno, se supone que si es una compresión de L3, vamos a tener compromiso sensitivo y principalmente sensitivo en lo que es a su zona de irradiación, dependiendo de que sea bilateral o unilateral el tipo de compresión. A ver otra vez. A ver otra vez, repíteme lo que me dijiste. Sí, decía que, bueno, donde lo leí, indicaba que la compresión de L3 iba a causar principalmente problemas sensitivos y dependiendo de, ya sea unilateral o bilateral, dependiendo del tipo de compresión. Si fuese por una hernia de disco, del lado donde se sitúa la hernia sería la compresión, y en este caso por disminución del canal de conjunción iba a ser bilateral, ya que se estaban afectando las dos raíces nerviosas. Sí. Ahora dime clínicamente qué tiene el paciente. Debilidad del músculo cuádriceps. ¿Qué limitaciones clínicas? La extensión de la pierna de los últimos 10 grados, creo que leí. O sea, el cuádriceps está inervado por la raíz de L3. ¿Y por qué? Si tienes problema con el cuádriceps, ¿por qué solamente los últimos 10 grados de extensión? ¿Y los otros grados de extensión quién los hace? Acuérdense que ustedes están en su casa o donde estén y tienen toda la posibilidad de meterse al Google en friega loca, de sacar un libro y leérselo, pero no se trata de eso, se trata de que lo que se van a fusilar en el momento tengan fundamento para decirlo. Entonces me dices los últimos grados de extensión y te digo que no. ¿Por qué no? A ver. Fíjense lo que vamos a hacer para que se pongan a estudiar de veras. Quieren la clase que sea más corta, estoy de acuerdo. Entonces tienen de 7 a 8 para hacer lo que les voy a pedir y de 8 a 9 lo vamos a interpretar. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Chicos. ¿Me puedes repetir, doctor? Que se perdió un poquito la... Digo que se van a poner a estudiar en 1 hora lo que les pedí que hicieran de tarea en 2 días. Les voy a dar la patología del paciente y ustedes me van a traducir clínicamente con alteraciones sensitivas y motoras de lo que puedan tener los pacientes o el paciente en específico. ¿Sale?
Entonces, ahorita Sí, están conectados, según sé, está Uriel, Suyeli, Laisha, Johan, Marlene, Leslie, Aurora, Mahonry, Luis, Cristian, que se fue a curar a su papá, y Liber. ¿Sí? Sí. Son 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, fíjense, sí me escuchan bien, ¿verdad? Doctora, también estoy yo, ¿A quién? Daniela Neri. Daniela, es que como no tengo la... Daniela. Entonces, Ay, doctora, perdón, yo también. ¿quién? Mariana. Mariana. ¿Quién más? Es que como tengo la imagen de la columna, no estoy viendo quiénes están. ¿Ya son todos ahora sí? A mí también no me mencionó, doctora. ¿Quién? Cin- ¿Quién? ¿Quién eres? Cintia. Sale. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. A ver, vamos a hacer equipos, vamos a hacer parejas para que sea más fácil. ¿Sí? Es Uriel con Suyeli. ¿Sí? Laisha con Johan. Marlene con Leslie. Aurora con Mahonry. Luis con Cristian. Liber con Daniela. Y Mariana con Cintia. ¿Sí? Sí. Listo. Sí, doctora. Entonces, ahí les va. Para Uriel y Suyeli. ¿Sí? Sí, doctora. Va a ser un paciente masculino de 60 años con un conducto lumbar estrecho de nivel L4, L5 bilateral. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir clínicamente qué debe tener ese paciente. ¿Sí está bien? Sí, doctora. ¿Me lo podría repetir para anotar en caso de que falte algo? Masculino de 60 años con compresión radicular de nivel L4, L5 bilateral. Ok. ¿Sí? Uriel y Suyeli. Laisha y Johan me van a hacer masculino de 30 años con una espondilolistesis, que eso ya lo vimos también, una espondilolistesis de L4 y compresión radicular. Lado derecho. ¿Sí? Sí, doctora. Marlene con Sí. Leslie, Marlene con Leslie va a ser femenino de 19 años con una hernia de disco de L5S1. Entonces, esa hernia de disco, la característica que tiene es que es una hernia contenida. Significa que esa hernia sí tiene roto el anillo, pero no se ha derramado el núcleo pulposo. Les había yo dicho que las hernias de disco dan latas por dos razones, por un problema mecánico o por un problema químico, ¿sale? Entonces, una hernia discal contenida, el problema que te genera es un problema de tipo químico, ¿sí? Pero igualmente genera la sintomatología dolorosa. Entonces, tenemos una hernia de disco de L5S1, ¿sí? Luego, Aurora, como con Mahonry, va a ser femenino de 70 años, con una radiculopatía
de L4, L5, S1 bilateral. ¿Sí? Luis y Cristian. Va a ser otra femenina de 50 años. Y va a tener una radiculopatía de L2, L3. ¿Sí? ¿Está claro? No sé. Liber y Daniela. Va a Sí. ser un... ¿Perdón? ¿Estamos bien? Ok, ya estoy listo para anotar. Sí. Dale, Liber y Daniela, masculino de 21 años, con una hernia de disco de L5, S1 izquierda. Y Mariana con Cintia va a ser un femenino de 35 años con una espondilolistesis de L5 inestable. ¿Qué traducción clínica tiene? Ahora, necesito que me digan, ¿qué? Perdón, ¿puedes repetir lo último? Femenino de 35 un- años con... Espondilolistesis inestable Ay, de L5. ¿Y qué traducción Gracias. clínica tiene eso? sí, gracias. Ahora, todos quiero que me den alteraciones motoras, que significa qué músculos se encuentran limitados en su función. Y por supuesto, qué función realizan. Sensitivo, ¿qué alteraciones sensitivas presentan? O sea, ¿en qué región del cuerpo tienen alteraciones sensitivas? Reflejos. Reflejos, ¿qué reflejos se encuentran abolidos, disminuidos? ¿Sí? Y la otra, como estamos hablando de extremidades pélvicas, quiero que me digan qué alteraciones en la marcha. El paciente que camina, ¿qué problemas tiene para la marcha? Considerando las compresiones radiculares que mencionamos. ¿Sí? Sí. Sale. Sí, doctora. Anotado. Doctora, Son las disculpe, 7:10. ¿las presiones qué? ¿Qué? Disculpe, ¿Otra ¿las vez? presiones qué? ¿Cuáles presiones? Las últimas que dijo. No, me van a dar las alteraciones motoras, las alteraciones sensitivas, las alteraciones en los reflejos y alteraciones en la marcha, Ok, que gracias. tengan que ver directamente con las, la patología que les mencioné. ¿Sí? Sí, gracias. Sale, son 7:10, nos vemos justito a la 1 hora. Ya son 7:11. 8:11. ¿Sale? Sí, Listo. Ah, ya compartieron pantalla. Bueno, nuestro caso clínico es paciente masculino de 60 años, padece de conducto radicular estrecho de L4 a L5 bilateral. Entonces, como sabemos, el nervio afectado es la raíz de L4. La raíz de L4 pues es el nervio peroneo profundo. Entonces, para las alteraciones motoras, lo que nos da es un dolor radicular que irradia de lo que es la extremidad inferior, en lo que es muslo, pantorrilla, y puede llegar a lo que es el pie. Y como de forma más grave puede causar lo que es la lumbalgia o la ciática.
como sabemos, pues bueno, la ciática tiene una rama de este nervio. Entonces, lo que nos da bueno, los músculos tibiales anteriores son débiles y son incapaces para realizar lo que es la inversión de dorsiflexión funcional de lo que es el pie. Y hay un signo que se llama, bueno, lo que nos presenta es el pie caído. Y para hacer la exploración motora, hay que poner a caminar a lo que es el paciente de talones y con los pies invertidos. Dentro de las alteraciones sensitivas, debido a que el dermatoma que inerva lo que es toda la parte anterior, la cara medial y anterior de lo que es la extremidad inferior, vamos a presentar dolor, entumecimiento y parestesia principalmente de lo que es la cara medial de la pierna y el tobillo. A nivel de reflejos vamos a tener el reflejo que va a estar afectado en cualquier alteración de la raíz de L4 va a ser el reflejo rotuliano, y esto va a ser no va a estar completamente abolido, ya que en este mismo reflejo intervienen otros nervios que son L3 y L2. Sin embargo, el más importante para la formación de este reflejo va a ser L4, por lo que vamos a encontrarlo disminuido. De igual manera, vamos a encontrar una debilidad del músculo cuádriceps al momento de realizar esta prueba. Y como alteración de la marcha, vamos a tener, como se muestra en el video, la marcha esquina o marcha estepante. Esta va a estar presente cuando se encuentra el signo de pie caído, y esto se va a notar al momento de la marcha. Va a haber una elevación exagerada de la rodilla, la cual va a apoyar al momento de regresar el pie al piso de inicio con la punta del pie, y esto se va a notar, como se puede ver en este video. Se eleva demasiado la rodilla y se inicia el pisar con lo que es la punta del pie. Y en este caso, debido al caso clínico que nos indican, este se vería de forma bilateral. En ambos pies se mostraría este signo. Entonces, el paciente, ¿sí me escuchan? Sí. Si le piden al paciente que se pare de puntas, ¿puede? Pararse de puntas, sí puede pararse de puntas. Lo que no puede hacer o va a demostrar dolor va a ser al momento de caminar con lo que son los talones, o al momento de mover su pie hacia adentro, ya que van a ser los músculos que van a estar con debilidad y la raíz nerviosa que va a estar afectada. Entonces no se puede parar de talones ni caminar con los talones. Sí. Ajá, entonces, ¿eso traduce debilidad de qué músculo? En el tibial anterior. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro? Cuando tienes alteraciones de L4, las limitaciones funcionales son específicamente distales en la extremidad, más que nada tobillo y pie, y los pacientes tienen limitación para caminar de talones. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, doctora. Listo. Muy bien, gracias. Uriel y Suyeli, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, chicos? Me parece que sigue O quien quiera, no tienen que ser en orden, como los mencioné, como ustedes digan. Un segundito, por favor.
Ah, creí que seguíamos, pero no, sigue alguien más. Creo que seguimos nosotras. Sale. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, Yo ok. sí. Bueno, nos tocó el caso de un paciente femenino de 19 años con hernia de disco de L5 a S1. Nos comentó que era una hernia contenida, que, que sí tiene roto como tal en el anillo, pero no se ha derramado el núcleo pulposo. En este caso, bueno, tenemos que en la afectación, de hecho, quería comentar que, bueno, en la columna lumbar, el 95% de las hernias tienen lugar en el espacio L4, L5 y L5 y S1. En este caso, tenemos que la afectación motora, pues se traduce más que nada en la pérdida de fuerza para la flexión plantar de los dedos o incluso del pie. Tiene una dificultad para caminar de puntillas y también de talones, en puntillas por S1 y talones en L5. Tenemos aquí la afectación, bueno, los músculos limitados, tenemos lo que es el extensor largo de Hallux en la rama profunda del nervio peroneo y tenemos los extensores largo y corto de los dedos. Tenemos que se pone a lo que es el movimiento de flexión del pie en L5 y al movimiento de extensión del pie en S1. También tenemos lo que es el glúteo medio en el nervio glúteo superior, que se traduce en la limitación para la abducción de lo que es la cadera. Y en las limitaciones, bueno, en las alteraciones sensitivas, pues vamos a tener que el dermatoma L5 le va a dar sensibilidad a la cara externa de la pierna, a la mitad interna del dorso del pie, incluyendo el dedo mayor, y a la mitad externa del dorso del pie, incluyendo el dedo menor. Esto es en raíz de S1, perdón. Y en los reflejos, pues decía que es difícil encontrar como el reflejo, pero que el músculo tibial posterior va a proporcionar un reflejo de la inervación de L5, y se explora al sostener el antepié unos cuantos grados de eversión y dorsiflexión, y se golpea el tendón del músculo tibial posterior sobre el borde interno del pie antes de su inserción en la tuberosidad navicular. Y pues en condiciones normales se debería desencadenar una respuesta a la inversión plantar. Y la marcha que va a existir va a ser la marcha de pato o andeante. ¿Las alteraciones sensitivas cómo son? Pues va a haber alteraciones sensitivas en la cara externa de la pierna, la mitad interna del dorso del pie, incluyendo el dedo, el dedo pulgar, perdón, el dedo gordo. ¿Se puede parar de puntas la paciente? No. No, ¿De talones? tampoco. Listo. Pero tenemos algo ahí, por eso les dije. Una hernia contenida. Una hernia contenida quedamos que es aquella que se rompe el anillo, pero no se sale totalmente el núcleo pulposo. Entonces no te hace un efecto de compresión franca de la raíz, sino más bien solamente te hace una irritación química. ¿Sí? Ok. Entonces, por hacer una irritación química, prácticamente lo que tienen los pacientes es un problema sensitivo. No tienen alteraciones motoras. ¿Por qué? Porque
la diferencia entre el paciente 1, que fue el de Uriel, y Suyeli, que tiene un problema de conducto lumbar estrecho, les había yo dicho la vez pasada, el conducto lumbar estrecho, ¿en cuántos tiempos se hace? Es un padecimiento crónico, tarda en el tiempo que tarda en deshidratarse o el anillo o disminuir el conducto. Exacto, entonces los problemas sensitivos y motores en un conducto lumbar estrecho se dan a lo largo de mucho tiempo. Por eso cuando nosotros vemos a los pacientes, los vemos así clínicamente como lo describieron ellos, con alteraciones motoras y sensitivas. Pero una paciente de 19 años con una hernia contenida, ¿qué tiempo se les ocurre de evolución? Pues ¿Cuánto sería tiempo de evolución? Ajá, a ver. meses. Sí, puede ser semanas, 1 o 2 meses. Entonces no alcanza a tener alteraciones motoras tan severas como para que sean visibles durante la marcha, por ejemplo, o durante la exploración. Los pacientes más bien presentan primero alteraciones sensitivas y van a ser en el territorio de L5 y S1. Pudiera ser de un lado o bilateral, pero son pacientes que más bien se quejan de dolor más que de incapacidad física. ¿Sí? Porque las hernias es lo que hacen. Las hernias contenidas son hernias que apenas se abre el anillo y deja escapar el núcleo, pero no se sale todo como para que sea un bolobán que haya compresión a la raíz, sino apenas irrita. ¿Sí? Entonces, problemas, por ejemplo, esa marcha de pato no la tienen. Los pacientes no tienen alteraciones motoras, solo sensitivas del territorio de L5 y S1. A ver, para que quede bien claro, ¿cuál es el territorio de L5 y S1? ¿Cómo, doctora? Recordemos, vuélvanos a decir cuáles son las alteraciones sensitivas cuando tienes problemas de L5 y S1. De L5 son alteraciones en la cara externa de la pierna y la mitad interna del dorso del pie, incluyendo el dedo mayor. Ajá. Y en S1 son alteraciones en la mitad externa del dorso del pie, incluyendo el dedo menor. Exacto. ¿Sí quedó claro? ¿Todos? Dale. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue, chicos? Pues supongo que los que tienen S1. A ver, pues ahorita ya pasó Mariana, me falta Elisha y Johan o Aurora y Henry, ¿quién? Ah, ok. Ya, entonces proyectamos. Un segundito. Listo. Ok. Siguiente, por favor, Oliver.
¿Sí se ve? Sí. La si- Me están hablando porque no oigo. Aún no han cambiado la diapositiva. Ah, perdón, es que como no escuchamos nada. Aquí. Creo que se pasó una. Maonri, creo que tienes problemas o con tu internet o tu micrófono que no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, a ver. Sí. Ok, solo creo que te pasaste una diapositiva. Ok, ahora sí, la siguiente. Ahí está. Entonces, vamos a tener las alteraciones motoras y, bueno, cada una de sus ramas. Bueno, depende de cada una de sus ramas. En L4, las alteraciones que vamos a tener dificultad para la flexión de la cadera, extensión de rodilla y, pues, la aducción de ambas piernas. En L5, pues, tendremos lo que es la extensión de, problemas con la extensión de tobillo, la inversión del pie, abducción de la cadera y extensión del primer dedo. Y en S1, pues se va a ver alterado la flexión plantar. Siguiente. Hablando de las alteraciones sensitivas, por parte de L4 va a existir una disminución en la parte externa o anterior del muslo y en la parte interna de la pierna y la rodilla. Si vamos del E5, va a existir una disminución en la parte posterolateral del muslo, también la parte anterolateral de la pierna y la parte central del dorso del pie. Y de S1 vamos a tener la afectada, la parte posterior externa del muslo y la parte lateral del pie. Siguiente. Bueno, para diagnosticar una radiculopatía, pues se pueden realizar diferentes maniobras y a partir de estas, pues podemos ver a nivel de cuál vértebra se encuentra la lesión. Por ejemplo, tenemos la maniobra de la Selle, que bueno, en esta pues consiste en levantar la pierna del paciente. Bueno, el paciente va a estar en decúbito supino, se va a levantar la pierna del paciente y se va a considerar positiva si al levantarla va a aparecer dolor o empeora el dolor que ya tenga el paciente. Bueno, esta flexión o se va a levantar la pierna de 30 a 60 grados y pues a partir de ahí ya se ve si es positiva o no. También se puede realizar la selle posterior que, bueno, el paciente bueno, se le va la anterior, por fin. Al paciente se le va a levantar sí, se le va a levantar la pierna y pues igual nos va a decir a nivel de cuál vértebra se encuentra la lesión. Y también está la maniobra de Bragard, que esta va en conjunto con la selle, en donde pues ya cuando la pierna del paciente está levantada, se va a flexionar el dorso del pie y pues también se puede ver ahí si aparece dolor o no. La siguiente, ahora sí, por favor.
Bueno, los reflejos que podemos encontrar abolidos o disminuidos según el lugar de la afectación, por ejemplo, si la radiculopatía está en L4, podemos encontrar el reflejo osteotendinoso patelar disminuido. Si está en L5, no vamos a encontrar ningún reflejo abolido o disminuido. Y si está en S1, podemos encontrar podemos encontrar el reflejo aquileo, pues disminuido. Y la siguiente, por favor. Y bueno, el trastorno de la marcha que se puede ver en esta radiculopatía es la marcha en este patch, algo así. Esta se da por la debilidad de la musculatura dorsiflexora del tobillo, en donde pues el paciente, ¿le puedes poner play al video, por fin? En donde el paciente pues va a presentar la caída del antepié cuando tiene la pierna levantada. Y pues para compensar el problema va a elevar exageradamente la rodilla. Y en esta marcha pues se tiende a apoyar primero la parte anterior del pie y después el talón. Y ya. Eso sería todo. A ver, de esa ponte otra vez los reflejos, donde tienes el dibujo del reflejo de la ceja. Miren, cuando ustedes exploran a los pacientes y le buscan con estas dos maniobras, lo que hacen es que al levantar la pierna, ¿qué ocasionan con el nervio ciático? ¿Qué le pasa al nervio ciático cuando yo levanto la pierna? Que debe ser con la pierna, con la rodilla en extensión. ¿Qué le pasa al ciático? Hace como una tracción, ¿no? Exacto. Cuando haces esa maniobra, lo que estás haciendo es estirar al ciático. Incluso no nada más se estira, sino también se desliza. Por eso yo el otro día les decía, para que tú tengas irritación del ciático, debes de tener daño en las raíces que forman el ciático. No puedes tener un dolor ciático o un signo de la CEG o Bragar positivos si tu radiculopatía está por arriba del nivel del ciático. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con el ciático, que sería desde en algunos pacientes L3 hasta S3, sí tienen alteraciones del ciático, los demás no. El signo de la CEG no te va a decir el nivel preciso de la compresión, pero lo que sí te va a decir es que si es positivo, el paciente presenta dolor intenso en la zona del ciático, inmediatamente que tú levantas la pierna, no llega a esos grados de flexión la cadera como está en el esquema. Los pacientes los levantas unos 20 centímetros de la camilla y ya empiezan a tener dolor. Y si tú aparte, ya cuando sienten ellos dolor, tú le das flexión al tobillo, el paciente todavía presenta más dolor porque tú estás forzando el ciático y haces que se deslice todavía más. Y entonces un paciente que tenga un dolor lumbar con irradiación a las extremidades pélvicas y que tenga signo de la CEG o signo de Bragar positivo, te está hablando de una radiculopatía por abajo de L3. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Pero vete un poquito más atrás donde están los músculos que se ven alterados en la radiculopatía de esos niveles. Ahí. Le están poniendo flexión de la cadera. ¿Cómo flexionan la cadera? Hacia adelante.
Si yo le digo a un paciente, a ver, flexione la cadera, o yo lo observo, ¿en qué momento flexiona la cadera como para yo decir, tiene limitación del E4? Al elevar la rodilla. Exacto. Cuando ustedes en esa marcha de Stepaj ven al paciente que levanta la rodilla, que levanta la pierna para librar el paso y no darle un puntarazo al piso, esa es la flexión de rodilla, perdón, de la cadera. ¿Sí? Cuando levantas la pierna para un escalón, esa es flexión de cadera. Entonces los pacientes cuando tú le dices que marche, por ejemplo, no suben la pierna. ¿Sí? La extensión de rodilla pues es fácil, como cuando patean un balón. ¿La aducción de qué? Ahí le pusieron aducción solita, pero ¿aducción de quién? De la pierna. ¿De quién es aducción? Dice Mahonri que de la pierna. ¿Cuál pierna? O sea, ¿cómo? ¿Qué músculos? A ver. Uno de los músculos que inerva L4 es el cuádriceps de la pierna. Pero el cuádriceps, ¿qué función tiene? Hace extensión y flexión. No, el cuádriceps solo hace extensión de la rodilla, ¿eh? Los 4 vientres solo son para la extensión de la rodilla. En ningún momento hacen aducción. El aductor corto, largo y mayor. ¿De qué? De la cadera. Bueno, pues póngale, porque si no, aducción de quién. Entonces, el de la cadera, el cerrar las piernas es hacer aducción de la cadera. Y así lo exploras. ¿Tú quieres explorar la aducción o quieres explorar los 3 músculos aductores de la cadera? Le pides al paciente que abra un poco las piernas estando sentado y que las cierre. Si te gana, contra la fuerza contra la resistencia que le pongas, tiene una musculatura de aducción de caderas adecuada. ¿Sí? Ahora, extensión de tobillo, ¿cómo explora la extensión de tobillo en L5? Ya no escucho. Seguimos A ver, aquí. no, decía yo que a explorar L5 dice extensión del tobillo. ¿Cómo exploro la extensión del tobillo? A ver, chicos. ¿No sería la extensión de los dedos a lo que se quiera referir ahí? No, sí se puede extender el tobillo, ¿cómo le hago? Si tengo alteraciones de L5, voy a tener limitada la extensión del tobillo. ¿Qué no puede hacer el paciente? No puede hacer puntas. Exacto, no puede caminar de puntas. ¿Sí? Claro, y pues eso hay están que explorarlo afectadas. bien. Perdón, hay que explorarlo bien porque también tiene que ver con la raíz de S1. Porque la raíz de S1 es la raíz sensitiva del tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles te sirve para pararte de puntas.
¿Sí o no? Sí. Flexión plantar ¿de quién? Aquí abajo donde dice S1, flexión plantar. A ver, chicos, flexión plantar. ¿Qué nos vamos a quedar hasta las 9 y no avanzamos, ¿Es de los dedos? Pues no sé. Los dedos hacen flexión y extensión y pues no tendrían por qué ponerle flexión plantar o flexión dorsal o... Necesito que todo eso lo vayan afinando, porque si no lo dicen, pero ¿y yo cómo? O sea, ¿cómo exploro un paciente o cómo me quedo con la idea de qué se debe hacer o qué le debo buscar o qué alteraciones va a tener un paciente si no sé qué es lo que le voy a pedir que haga? En la flexión plantar sería, en este caso, estirar el pie hacia adelante, ¿no? Como enderezar el pie. Es que no lo sé, porque si a mí me dices flexión plantar, pues yo lo entiendo como una flexión del tobillo. Pero acuérdense que yo les he explicado que el tobillo extiende y el tobillo flexiona. No es plantar, no es dorsal. Extiende y flexiona, nada más. Así como lo pusieron aquí arriba en S1, L5 dice extensión del tobillo, yo lo entiendo perfecto. Pero si me dices flexión plantar, pues entonces yo ya no sé qué articulación quieres que revisemos. ¿Sí? A ver, otro equipo. Luis, ¿puedes compartir Sigue, la Luis. presentación? Ah, ok, sí voy, espérame, atento, ahí voy. Sí, compadre, porque estoy en mi cel, casi no puedo. Si pueden, compañeros, o si quieren, nosotros presentamos. Ah, sí, solo la está descargando, ahorita ya la presento. Ah, bueno, ¿qué decía para ahorita presentar? Pero está bien. Ok, ¿me pueden decir si ya se está viendo la pestaña de la presentación? Sí, compadrito. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces ahora sí, entonces el caso que nos había tocado a nosotros era el de una paciente femenina de 50 años, con lo que es una radiculopatía de lo que viene siendo L2 y L3, L2, L3. Pues bueno, aquí encontramos que pues en las cosas principales que va a tener va a ser un dolor en lo que viene siendo, o no va a presentar lo que es dolor en lo que es el área de la ingle y en la cara interna de lo que viene siendo del muslo. Encontramos que los músculos que van a estar limitados van a ser los flexores de la cadera. Dentro de sus alteraciones sensitivas que va a tener, bueno, serían en la región en lo que es anterointerna del muslo igualmente. Y algunos reflejos abolidos o disminuidos que tendría serían lo que sería en la flexión de la cadera y bueno, en lo que es en la extensión de la rodilla también.
Y bueno, y alguna alteración que podría tener en la marcha con esto sería bueno, que podría presentar lo que es una marcha de tipo hemipléjico. Bueno, esta es una imagen que pusimos de lo que es la inervación sensitiva de los nervios que se ven afectados, que provienen de L2 y L3, que son los nervio femoral y nervio cutáneo femoral anterior y cutáneo femoral lateral. Son los que están marcados. Y bueno, como lo dijo hace un momento nuestro compañero Luis, pues la alteración sensitiva va a ser principalmente en lo que es la región anterointerna del muslo. Igual en la vista posterior, pues podemos ver que también se puede haber afectado un poco lo que son la cara posterior interna del muslo y posterior lateral. Pasa la otra imagen, compadre. Bueno, en esta imagen que les pusimos, ahí podemos encontrar lo que es más marcado, lo que es la inervación cutánea de lo que es el nervio cutáneo femoral lateral y del nervio femoral anterior interno. Y tenemos lo que son los músculos que inervan lo que es L2 y L3, que son principalmente lo que son los flexores de la cadera. Y bueno, en ocasiones puede haber también que se pueda haber un problema en lo que es la extensión de la rodilla. Bueno, en los músculos afectados pues son el músculo ilíaco, el psoas, el sartorio, incluso el músculo pectíneo y músculo sartorio. También pueden verse afectados lo que son los músculos del cuádriceps femoral. Y bueno, eso es pues, toda la explicación de cierta manera rápida de lo que es el cuadro clínico de nuestra paciente. No va a poder flexionar como tal la cadera bien. Y pues bueno, yo pienso que por eso tiene una marcha hemipléjica, ya que pues va a tratar de cojear, ya que no puede estar bien erecta, o dar una marcha adecuada. ¿Alguna duda? A ustedes les tocó la femenina de 50 años, ¿verdad? Así es, doctora. A ver, esa paciente que tiene una radiculopatía proximal, ¿esa paciente podríamos decirle que su cuadro clínico es de una lumbociática? No. No, como tal no creo, doctora. No, ¿por qué no? Porque los nervios que se están afectando son los cutáneos femorales, más que el nervio femoral, total. ¿Más que el nervio femoral? Uh-huh. A ver, otra vez. Si no es ciática, entonces, ¿qué es? Me dijeron que las alteraciones motoras de qué musculatura son. De los músculos de la cadera principalmente. Entonces, ¿hay limitación para qué? Pues la limitación es de que pueda
flexionar lo que es el muslo, la cadera. Entonces tiene limitación en la flexión de la cadera. O sea, Sí. si va a subir un escalón, le cuesta trabajo, porque para subir un escalón necesitas a fuerzas, forzosamente flexionar la cadera para levantar la pierna. ¿Sí? Así es. Sí. ¿Tiene problemas para extender la rodilla? En ocasiones, bueno, en el artículo que busqué, en ocasiones puede tener esos problemas. En ocasiones, pero entonces no siempre. No, eso ya Listo. sería cuando hay afectación de L4. Exacto, entonces esa paciente no tiene eso. Entonces, ¿tiene problemas para hacer flexión o extensión del tobillo? Del tobillo, no. Entonces, ¿por qué va a tener una marcha hemipléjica? Bueno, es que yo lo traduje así porque, pues si no puede flexionar bien el muslo como tal, no puede tener una marcha normal, sino que va a cojear. Entonces yo por eso puse marcha hemipléjica. Pues sí, pero una marcha hemipléjica es un paciente que tiene una hemiplegia. Y eso es alteración sensitiva y motora de toda la extremidad. Ok. Y aquí tenemos un problema de L2, L3, nada más. Entonces, sí va ¿qué a tener alteración de problemas la en la marcha? marcha? Sí. Pero las alteraciones que tenga en la marcha van a ser problemas de flexión de cadera. ¿Y qué Ok. músculos más dijiste? Porque mencionaste más. Pues los flexores de la cadera, el ilíaco, el psoas mayor, el sartorio, el pectíneo incluso, porque creo que ese es aductor, y los músculos del cuádriceps femoral, los vastos, y poco común el recto femoral no lo encontré como tal, de que estuviera afectado, pero pues me imagino que por estar incluido ahí en los cuádriceps femoral, pues va a haber cierta inervación por parte de lo que es el cutaneo femoral lateral. Bueno, entonces no tiene una marcha hemipléjica, ¿eh? Sí. ¿Qué marcha sería entonces, doctora? Disculpe. No tiene más que una claudicación porque el problema que tiene aquí es limitación en la flexión de la cadera. Puede ser que coge y un poco arrastre la pierna por no librar a la hora de dar el paso, de hacer el despegue del pie, no lo logra hacer con suficiente distancia del suelo y entonces tengo unos pasos cortos, pero no va a tener hemiplegia, ni problemas en la flexión o extensión del tobillo durante la marcha, ni problemas, difícilmente severos problemas con la extensión de la rodilla. Puede tener, si ya exploras específicamente el cuádriceps, sí podría tener debilidad con respecto al otro lado, porque el problema que vimos es unilateral. ¿Sí? Sí. Y creemos que este paciente no tiene problema de ciática, porque su nivel de alteración o de compresión es arriba del ciático. Sí. ¿Sale? Sí, doctora. ¿Quién sigue? Ya, ahora Creo sí que nosotros. Adelante, Johan. Bueno, está bien, es que te iba a preguntar si querías, pero ahorita voy a permitir. Documentos, ahí está. No sé si ya se puede ver. Ya se ve, Johan. Ok, es que como estoy en el teléfono, como que se movieron algunas cosas. De todos modos, aclaramos algunas cosas que ahí se movieron. Entonces el caso que nos tocó presentar es de un paciente masculino de 30 años con espondilolistesis a nivel de L4 y una compresión radicular del lado derecho.
Bueno, vamos a hablar sobre las alteraciones motoras de estos músculos limitados con su función, las áreas sensitivas, los reflejos afectados o disminuidos o cuestión que llegó a suscitarse en este padecimiento y las alteraciones en la marcha. Está cargando. Ahí está. Bueno, como pueden ver en esta diapositiva, en lo que está por lo que es la raíz de L4, y como podemos ver está principalmente lo que es el tibial anterior, cuya pues prácticamente función es llevarlo, el tibial anterior es estabilizar los arcos plantares y evitar que se arrastre la punta de... En cambio, lo que es el cuádriceps, ya como lo mencionó antes, su función es extensor todo de la rodilla. Lo que es el tibial posterior, prácticamente es un músculo que lleva los dedos en dirección opuesta a lo que es esta cara, bueno, la cara dorsal del pie. Y tenemos otros músculos como pueden ser el músculo glúteo medio, que su principal función es aducción de la cadera y que pues puede realizar tanto, bueno, puede ayudarnos. Y por último, pues tenemos lo que son algunos músculos aductores, bueno, sí, de la cadera ya como había mencionado. Y uno de todos, pues, es el pectíneo, como mencionó, creo que mi compañero Cristian, que lo que hace es que mueve, pues, lo que es la rodilla o el muslo hacia afuera, lo que le llamamos, si lo ayuda a la aducción de la pierna, en otras palabras, así más sencillo. Pasemos a la siguiente. Áreas sensitivas. Bueno, no sé si ahí mi compañera Laisha me puede complementar. Bueno, dentro de las áreas sensitivas que vamos a encontrar. No sé qué dio. Y bueno, principalmente inerva. Johan, te recorta mucho tu audio. Bueno, dentro de las áreas sensitivas que vamos a encontrar afectadas, bueno, es que no se alcanza a ver bien en la imagen. Y dentro de las partes que va a encontrar afectada va a ser la parte medial de la pierna o el pie, en este caso sería como el dedo gordo. No sé si alcanzan a distinguir como la línea que está marcada en la primera imagen, que se alcanzan a ver los dermatomas. En este caso sería la zona con mayor afectación. Podemos ver que abarca desde el cuádriceps hasta la parte interna de la pierna y pues donde se encuentra localizado pues el dedo gordo o el primer dedo. Pues la siguiente. Bueno, antes de eso también pues mencionar que de lo que mencionó mi compañero Johan, donde se va a encontrar afectada la parte motora en base principalmente el músculo tibial anterior y por ejemplo hay una limitación en hacer adecuada esta dorsiflexión del pie o inversión. Puedes darle la siguiente, Johan. Sí, ya nada más iba a completar que en ocasiones debido igualmente que se hace la maniobra de Bragari, la serie, puede llegar a tener dolor irradiado hacia los glúteos, pero esto no siempre sucede, nada más para aclarar. Y bueno, ya dentro de parte de los reflejos que se van a encontrar afectados, bueno, nosotros aquí como que estamos como en una duda, Johan y yo, en respecto al rotuliano, porque no solamente el reflejo rotuliano es parte de L4, sino también recibe ramas de L2, entonces en unas bibliografías mencionaba que en había una hiporreflexia o en este caso sí podía estar normal este reflejo. Sí, igual encontré que no siempre sucedía. Compañero, te trabas. Bueno, ahí están los músculos. ¿Se qué? ¿Se traba mi voz? Sí, te trabas demasiado. Ouch. O si no, ¿por qué no dejas de presentar, A ver, yo me Johan? muevo. Ya. Bueno. Ajá.
¿Sí me escucho ahora sí bien o sigue trabado? Ya me moví. Ya se escucha bien. ¿Ya se escucha mejor? Sí, es que yo creo que era la señal. Bueno, ahí están los otros músculos que llegan a estar afectados. Y bueno, para complementar lo que había hecho hace rato, pero la marcha que en este caso los pacientes van a tener o la que yo encontré principalmente fue que iba a ser la marcha de steep page o de estepaje, ya que prácticamente el paciente es incapaz de levantar la punta del pie para que no roce el suelo y obviamente como está afectada esta función, pues el paciente va a tener como que este tipo de marcha o este tipo de alteración que pues para que no roce con el suelo, pues va a levantar cada paso del miembro inferior para, pues, por así decirlo, flexionando pues sí, como tal flexionándolo hacia lo que es la cadera, porque como no puede levantar la punta del pie, como afectó el músculo tibial anterior, pues adquiere este tipo de marcha. Y creo que Ya no oigo nada. Ya acabamos de lo de este caso. ¿Ya? A ver, ¿qué tipo de marcha tienen? ¿Qué tipo de marcha tiene este paciente? he encontrado y mencioné que era la marcha de estipaje. Pero ¿por qué va a tener esa marcha si esa marcha ya vimos que es una marcha que tiene problemas del tibial anterior? Pues en este caso es de L4 y tiene ramas hacia el nervio tibial anterior. ¿Y dónde está aquí en la lista de los dañados? No, bueno, ese es como los agregados, pero en la primera tabla de la que se puso ahí viene el músculo tibial anterior. A ver, en la paciente, Puse, de hecho, ahí está. Que pues yo no te oigo nada. Mira, dice aquí, paciente masculino de 30 años con una espondilolistesis. ¿Qué es eso? Que hay un deslizamiento hacia adelante de la vértebra. Bueno, se desliza hacia adelante. Exacto. Entonces, ese deslizamiento de la vértebra que puede ser, que sea inestable considerando la edad, ¿qué te va a generar en la raíz nerviosa? Doctora, es que ya no alcancé a escuchar bien lo último que mencionó. Ajá. ¿Qué te genera una espondilolistesis inestable de L4? ¿Qué provoca en el agujero de conjunción? Pues este va a disminuir. Listo. ¿Disminuye de forma constante o es intermitente? Es intermitente. ¿Cómo es? De forma intermitente. Pues sí, porque si es inestable, les decía, el paciente se agacha, se mueve, se acuesta, se mueve, se levanta, se mueve. Entonces es un problema intermitente, no es una compresión continua, no te genera desnutrición de la raíz nerviosa porque es un problema intermitente, entonces no vas a tener alteraciones tan severas como que tengas una marcha con limitación del tibial anterior o que tengas limitaciones en la extensión de la rodilla o en la inversión del pie, que es lo que hace el tibial posterior. Si no tienes un paciente con un dolor, ¿es un dolor ciático o no? Sí. Sí. ¿Tiene la SEC positivo? Sí. ¿Tiene Bragat positivo? Sí. ¿Tiene alteraciones de los reflejos? En esa fue la que no tuvimos duda, Encontramos que porque muy no poco. solamente recibe ramas de L4, sino también de L2 para reflejo rotuliano. Bueno, entonces, ¿tiene alteración de reflejos considerando una espondilolistesis inestable? ¿Tiene o no?
¿Cuál fue la pregunta, doctora? Que si tiene alteraciones de los reflejos, este paciente de 30 años con una espondilolistesis de L4, ¿tiene alteraciones de los reflejos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo los tiene? ¿Exaltados? ¿Tiene hiperreflexia o hiporreflexia? O arreflexia, ¿qué tiene? Sería hiporreflexia. ¿Cómo? Hiporreflexia. Puede tener hiporreflexia, pero no ausencia de reflejos. Pero no va a tener una marcha con esa marcha que ustedes ya mostraron en el video es una marcha de secuela, no es una marcha de un padecimiento reciente, sino ya son secuelas de una lesión de a largo plazo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí. Listo, ¿quién sigue? Nosotros, doctora. Comparto pantalla en un segundo. Bueno, vamos a proceder a presentar el caso, que es un masculino de 21 años con una hernia de disco de L5 a S1 izquierda. Y bueno, los músculos que en este caso se encontrarían limitados serían todos los que se ven afectados con el quinto nervio lumbar, es decir, se vería afectado todo el conjunto de los músculos de los glúteos, medios y mínimos, también el músculo tensor de la fascia lata, el músculo tibial anterior, el músculo tibial posterior, el músculo extensor de los dedos cortos, el extensor largo de los dedos del pie. Bueno, las regiones del cuerpo que pueda haber alteraciones sensitivas va a ser pues alteraciones en la cara externa de la pierna, puesto que pues por ahí puede, puede haber adormecimiento o dolor, va a haber dolor lumbar, dolor en las piernas por el nervio ciático, también adormecimiento en los glúteos y en los dedos, específicamente en el dedo gordo del pie. Los reflejos que se van a encontrar abolidos o disminuidos, primero puede haber hiperreflexia. Cuando hay pues una compresión en S1, puede comprometer los nervios y eso hace que se pierda el reflejo del tobillo. Va a haber debilidad al impulsar el tobillo, o sea que no van a poder levantar los dedos de los pies. Cuando, como también compromete a L5, pues puede haber una debilidad en la extensión del dedo gordo del pie, es lo que les decía anteriormente, y también puede haber caída del pie. Puede sentirse entumecimiento y también dolor en la parte superior del pie, y pues ese dolor se puede irradiar al glúteo. Ya es todo. No sé si Liber quiere agregar algo. Creo que es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna. No. A ver, acuérdense que cuando tienen una hernia de disco de L5S1, ¿dónde está la hernia? Lo que usted nos había dicho es que si estaba en L5 y bueno, entre L5 ya comprometía el nervio ciático, ¿no? Sí, si yo tengo una hernia si yo tengo una hernia discal entre L5 y S1, y es L5, por supuesto que ya está involucrado el ciático. Pero ¿qué raíz se encuentra comprometida con una hernia de disco de L5?
Entre L5 y S1, L5. ¿Y por qué me dicen que hay sintomatología sensitiva y motora de S1? O sea, ¿está comprometida S1 también? Pues es que tocan pues la raíz nerviosa cercana, ¿no? También de eso, ¿no? A ver. Sería una afectación exclusiva para la raíz de L5 sin que se vean afectadas las otras raíces. O sea, ¿se afectan las otras? No. Pues no. Entonces, si yo tengo una raíz, una hernia de disco de L5-S1, pues me voy a enfocar a la sintomatología de la raíz comprometida, que es L5. A menos que sea una hernia muy grande, que sea una hernia extruida, una hernia que se escurre por el conducto dural, y entonces me puede afectar las raíces de abajo. Sí, puede ser, pero es una hernia grande. Y para que sea una hernia grande, pues les tuve que haber especificado que era una hernia que afectaba 2 niveles. Pero esto es una hernia de disco de L5-S1 del lado izquierdo. Entonces vas a tener sintomatología sensitiva y motora de L5 izquierda. Nada más. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Quién sigue? Creo que ya acabamos, ¿no, doctora? No, ¿Mariana ya? No, sí, faltamos Cintia y yo. Ah, adelante. Ay, líder, ¿ya te quieres ir? No, doctora. Bueno, nuestro paciente es una paciente de 35 años, femenina de 35 años con una espondilolistesis de L5 inestable. Entonces, pues tenemos que va a haber presencia de lumbalgia, de dolor radicular, que pues va a afectar a los 3 músculos glúteos, al tibial anterior, tibial posterior, al muslo posterior también. Bueno, la parte posterior de los muslos. Y bueno, también va a haber alteraciones sensitivas, como entumecimiento u hormigueo y debilidad. Y bueno, en conjunto, pues le podemos decir déficit neurológico de miembro pélvico. Y pues también va a haber claudicación medular o síndrome de la cola de caballo. Entonces, otra vez, vamos a tener eso de forma continua e intermitente. El cuadro clínico es... Las alteraciones. Las alteraciones, a ver. Es intermitente porque cuando el paciente flexiona, el dolor, o sea, por ejemplo, puede pedalear la bicicleta sin tener, o sea, no alcanza caminatas muy largas porque su pierna está en extensión o su miembro pélvico está en extensión, pero si lo tiene en flexión, el dolor disminuye, entonces pues es intermitente. Entonces es intermitente por la inestabilidad, porque se abre el agujero, se cierra el agujero, se mueve la vértebra y entonces eso da oportunidad a que la raíz se libere y se comprime y así se la lleva. ¿Sí? Y es solamente de un lado o es de no. Sí, puede ser de las 2 piernas, no les especifiqué el lado.
pero sí solamente es una radiculopatía de L5. ¿Tiene la SEC positivo? ¿O ¿Puede no? repetirlo, doctora? Es que se escucha un poco cortado. Sí, que si tiene signo de la SEC o de la maniobra de la SEC, ¿es positiva? Según yo, Sí tendría, ¿no? Sí. Sí, Igualmente sí tendría, ¿no? sí. ¿Pero por qué dudan? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Pues sí tiene. ¿Por qué sí tiene? Porque una de las raíces afectadas está relacionada con el nervio ciático. Al momento de hacer la extensión, se notaría la irritación o el dolor o la presencia de la compresión. Porque tengo una raíz comprometida en columna que tiene que ver directamente con la formación del ciático. Si yo la tracciono, pues claro que va a gritar de dolor. Entonces sí tiene la SEC positiva. ¿Tiene Bragar? ¿Sí tiene o no tiene? Ya se les olvidó. Pues sí tendría, ¿no? Pero ¿por qué dudan? O sea, ¿tiene o no tiene? Sí tiene. Sí Pues sí tiene. tiene, porque tiene que ver directamente con el ciático. Eso se lo tienen que estudiar bien. Los pacientes que llegan a la consulta del médico general, casi el 60% de la consulta son lumbalgias. El segundo causa de incapacidad laboral en el Seguro Social es la lumbalgia. Se tiene que saber eso. Es un tema de primer nivel, no es un tema de ortopedista, es un tema de médico general. ¿Sale? Sí, doctor. Listo, pues ya váyanse a descansar y nos vemos el viernes. ¿Cuándo? ¿Qué día? El viernes. Sí, el viernes, doctora. Sí, el viernes. Estudies el plexo braquial, que vamos a ver problemas de alteraciones sensitivos y motores de los problemas de columna cervical, ¿eh? Doctora, Ujú. doctora, ¿me regalaría 5 minutos extra? Es para preguntarle sobre mi exposición. A Creo que ver. mis compañeros pues ya se tienen que